Gálatas 5:15. Con un amén me autorizan a leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 5:15. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora estaré leyendo en el libro de Santiago 3:13. Amén. En el libro de Santiago 3:13. Amén. Sí, Santiago 3:13. Empezar a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Vamos a dar la gracia a Dios por esta palabra que hemos leído. Y los adoradores pueden ir pasando, porque quiero Dios nos va a usar, Dios nos va a hablar mientras se adora. Amén. Padre amado, te damos la gracia por esta palabra que se acaba de leer. Padre amado, estamos listos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Estamos listos para recibir, Padre, lo que tú trajiste para darnos a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Estamos aquí necesitados de una palabra tuya. Padre, habla nuestro corazón, habla nuestra vida, no conforme a lo que nosotros estamos queriendo, sino a lo que nosotros necesitamos, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El tema de esta noche es: el árbol se conoce por su fruto. Amén. Si usted quiere saber de qué es un árbol, espera que dé fruto. Porque bien dice en Santiago 3:12, hermano mío, ¿puede acaso una higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Este mensaje es dirigido para cada uno de nosotros. Si nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros, estamos llamados a hacer bendición para nuestros hermanos, ¿cómo es que muchas veces nos dejamos usar para hacer de maldición para otros? Por esa razón es que la Biblia dice que hay que orar por cesar, cubriéndonos cada día de toda la armadura del Espíritu, para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Y cuáles son las artimañas del diablo? Las artimañas del enemigo es que nosotros, como dice en el libro de Gálatas 5:15, es que nosotros nos estemos mordiendo unos a otros. Amén. Y muchas veces
Hay personas que se jactan diciendo, es necesario, es verdad que es necesario que nosotros pasemos por cosas duras, es verdad que es necesario que nosotros pasemos por duras experiencias, pero no es bueno que nosotros nos dejemos usar para hacer la dura experiencia de un hermano. Amén. Porque la palabra de Dios dice, hay de aquel que reciba de piedra de tropiezo a alguno de esos pequeñitos. Hay de aquel que le sirva de piedra de tropiezo. Porque estamos llamados que si vemos un hermano que está en el suelo, darle la mano, no pegarle una patada. Si usted está viendo que una persona está en un lago que se está ahogando, usted le va a decir, yo te dije que no te metas ahí. Una persona que se está hundiendo dentro de un lago, usted le va a decir, mira, yo te dije que no te metas ahí. Si usted quiere salvar a esa persona, usted automáticamente le da la mano. De esa misma forma, cuando nosotros estamos viendo que un hermano está cayendo en pecado, lo que nosotros tenemos que hacer es llamarlo y decirle, este no es el camino que tú debes tomar. Te está dejando engañar del enemigo. Jalarlo a solas y buscar la manera de levantar a ese hermano. Porque, la gloria de Dios, porque nosotros, llega un momento, es verdad que nosotros estamos llamados a ser irrepresibles, pero en el momento en que el hermano cae, nosotros tenemos que buscar la manera de ayudarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Y aunque nosotros no queramos, no sabemos lo que acontece en el futuro, ¿verdad? Y como estamos en la tierra, la palabra de Dios, dentro de las oraciones, yo estuve hablando con mi amada, estuvimos compartiendo con mi amada, de que la palabra de Dios nos enseña al final de la oración, y líbranos del mal. Significa que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, estamos completamente expuestos al mal. La palabra de Dios dice que el príncipe de esta tierra es el diablo que se le interpreta. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en la tierra, pero no somos de ella. Nosotros somos extranjeros que estamos aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos al reino. Amén. Y si nosotros estamos perteneciendo al reino, nosotros debemos actuar como tales. Si nosotros vemos que un hermano está a punto de caer, lo que tenemos que hacer es darle la mano, no unirlo ante aquellos que nos están acusando. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces un león rugiente que anda buscando a quien devorar, anda acosando, anda mirando el momento en que el hermano pegue un tropiezo para usar a otro hermano y decirle que ya eso no es un hijo de Dios, por eso que hizo. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si alguno pecare, abogado tenés en el cielo. Si tú ves que un hermano cae, no le tires tierra. Si tú ves que un hermano cayó en un hoyo, en lugar de tirarle tierra y enterrarlo y decir que no hay ninguna esperanza, ven y acércate. A lo mejor ese hermano está necesitando a alguien que le dé la mano, que venga en el amor de Cristo, para que ese muro nuevamente pueda ser edificado. Amén. ¿Por qué razón yo digo, o no solo yo, la palabra de Dios dice que manifiestos son los frutos del Espíritu? En el libro de Gálatas, donde nosotros acabamos de leer, en Gálatas 5, dice claramente, en 5:21, no, en 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley se opone a que una persona tenga mansedumbre y templanza? ¿Qué ley se opone a que una persona sea benigna? Ustedes saben qué es la benignidad. La benignidad, cuando una persona es benigna, busca hacer el bien. El amor, la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que más arriba dice que la manera que si alguno de nosotros, que toda la ley que nosotros leemos en el libro de Éxodo, Levítico,
Número y Deuteronomio, en los primeros 5 libros de la ley, se dice aquí en la Biblia, la palabra de Dios, no lo digo yo, que se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Si somos llamados para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué razón cuando un hermano tropieza y cae, lo que hacemos es que lo señalamos en lugar de ayudarle? En lugar de darle el hombro y decirle, yo tengo un hombro, ¿tiene eso de llorar, ven, llora aquí? ¿Verdad? En lugar de nosotros señalarnos a otros, ayudémonos. Porque a eso es que estamos llamados. Ahí se conoce quién tiene los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el tema del mensaje? El árbol se conoce por qué. Exactamente. Y si nosotros tenemos de los frutos del Espíritu, ¿qué hacemos dando de los frutos de la carne? Usted dirá, pero yo no estoy robando. Yo no estoy codiciando a la mujer de mi prójimo. Usted dirá, yo no le estoy pegando cuerno a la mujer tampoco, o sea, no estoy fornicando. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras del Espíritu, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, ¿verdad? También está la idolatría, la hechicería. Usted dirá, no estamos haciendo ninguno de esos, pero también las enemistades, los pleitos, los celos y la ira y la contienda, disensiones y herejías son frutos de la carne. Cuando nosotros estamos en una constante contienda con nuestros hermanos, en lugar de estar todos unánimes juntos, buscando la forma de adorar a Dios y levantarnos, edificarnos unos a otros, nosotros estamos dando frutos de la carne. Donde hay contienda no hay frutos del Espíritu. Eso es obra de la carne. Entonces, usted me va a decir a mí que usted dando frutos de la carne está en el Espíritu. Claro que no. De la única manera que usted puede demostrar que usted está en el Espíritu es dando fruto del Espíritu. Volviendo al libro de Santiago, en Santiago 3, en el libro de Santiago 3, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué pasa? Que hay personas que dicen que se sienten muy felices por el progreso del otro, cuando por dentro están diciendo, ¿por qué Dios? Muchas personas dicen eso mientras su corazón dice, no, pero esta es la persona que más sueña, no, porque esta es la persona que Dios más le revela. A esto es que se refiere cuando dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Dice, lo estoy leyendo para que ustedes vean que no es que lo estoy diciendo. O sea, lo estoy diciendo pero porque lo leo. Amén. No jactéis ni mintáis contra la verdad. El amar a nuestro hermano es que a pesar de que de alguna manera u otra usted siente que ese hermano no le cae muy bien, porque nosotros somos humanos, es que usted, por el amor que ese hermano, que usted siente hacia ese hermano, por el amor de Cristo, usted sabiendo que ese hermano es una criatura nueva, porque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno cree en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasada, aquí son todas hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, si todos nosotros somos nueva criatura delante de Dios, debemos actuar como nueva criatura. Cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí, si usted ve que tuvo un pequeño tropezón, puede ser hasta con usted mismo, perdónelo. Porque incluso Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, dijo, si alguno de ustedes va a llevar una ofrenda al altar y usted siente que le ha faltado a alguno de sus hermanos, deje la ofrenda delante del altar y vaya y pídale perdón al hermano. Usted no hace nada con estar diezmando y ofrendando
cuando usted tiene un asunto con su hermano. Usted no hace nada con estar aquí en la iglesia diciendo que está haciendo las obras de Dios, cuando usted al pasar por esa puerta lo que tiene es un chisme y una contienda donde quiera que usted pisa. La palabra de Dios dice que los pleitos y las enemistades son frutos de la carne, son obras de la carne. Pero cuando una persona tiene el fruto del Espíritu, una persona en mansedumbre no anda involucrándose en pleito. Una persona que tiene mansedumbre, aún una persona viene buscándole problemas y el manso dale parte y se va. No importa si le dicen cobarde. Y yo le voy a decir algo. Es mucho más difícil darse media vuelta cuando está buscando problemas que simplemente responder a eso. Porque cuando una persona empieza a decirle, me voy a poner yo de ejemplo, cuando una persona se me para enfrente y empieza a decirme de cosas desagradables, yo como ser humano lo que quiero agarrarle y la ropa. Pero cuando uno tiene el fruto del Espíritu, que tiene mansedumbre dentro de su corazón, aún uno tiene esos deseos, uno se da media vuelta y se va. ¿Qué pasa? Que cuando en la Biblia nosotros leemos que somos crucificados con Cristo en la cruz del Calvario, se refiere justamente a eso, que los deseos, los impulsos de seres humanos, el deseo de no hacer la cosa bien, el deseo de responder ante provocaciones de los que se dejan usar ante el enemigo, ante eso es que nosotros somos crucificados. Porque si a nosotros venir a los pies de Cristo, todos esos deseos simplemente desaparecieran, entonces nosotros no tuviéramos ningún tipo de guerra, porque cuando uno no siente algo simplemente no está ahí. Pero la palabra de Dios dice que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Los deseos de la carne van en contra del espíritu y el espíritu va en contra de la carne. Pero ¿qué pasa? Ustedes quieren saber cuáles son los deseos que van a prevalecer, cuáles son los deseos que van a ganar, lo que usted más alimente. Si nosotros ponemos dos perros a pelear, hay dos perros que se tienen odio y quieren pelear, ¿verdad? Pero usted es dueño de los dos animales, usted tiene control de ellos. Si usted le echa más comida al perro, vamos a suponer que hay un perro negro y un perro blanco. Si usted le echa más comida al perro negro, al momento del pleito, ¿cuál de los dos va a ganar? El que se alimentó mejor, porque va a estar en mucha mayor forma para atacar al otro, ¿verdad? Asimismo son los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Lo que usted más consuma, eso es lo que más va a prevalecer. Si usted no está alimentando constantemente su espíritu, si usted no está sometiendo constantemente su espíritu ante los deseos carnales de este mundo, los deseos de la carne lo van a invadir, y cuando llegue el momento de la tentación va a ceder. Pero si usted se mantiene en constante ayuno y oración, de constante humillación, escudriñando la palabra, así como esa persona que muchos dicen, no, pero Dios como que le habla mucho, Dios como que le revela mucho, así mismo Dios a usted le va a hablar. ¿Qué es la Biblia? En la Biblia está la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es alimento para nuestra alma. Amén. Mientras nosotros estamos alimentando nuestra alma, empiezan a manifestarse los frutos del Espíritu. Y a medida que los frutos del Espíritu se van manifestando, se hace incluso hasta más fácil permanecer en el Evangelio. ¿Por qué?
da énfasis en el libro de Gálatas que contra estas cosas no hay ley. Era porque constantemente eran perseguidos por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso pasaba porque antes los judíos estaban esclavizados entre si debían ser circuncidados, entre si la mujer que tenía el periodo no podía entrar al templo a adorar a Dios porque era considerada impura, de que si era sábado y había un hermano que se estaba muriendo, no se podía buscar la manera de curarlo, de que si una persona tenía una ofrenda para llevarla al templo y su propia madre o su padre se estaba muriendo por una enfermedad y estaba padeciendo necesidad y necesitaba dinero, prefería más fácil llevarla a la ofrenda antes que buscar la manera de ayudar a ese hermano. Prefería mejor que su prójimo se muera, porque con la ofrenda buscaba la manera de adorar a Dios y agradar a Dios. Y Dios no está en contra de que se ofrende. Pero si tu hermano está padeciendo necesidad, tú no haces nada con traer ofrenda al alfolí cuando tú te haces ciego ante aquel que tiene hambre, tú pudiendo darle de comer. La palabra de Dios dice, por un ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice: tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo y no me fuiste a visitar, estuve preso y no me fuiste a visitar, estuve desnudo y no me diste, o sea, no me vendiste. Y ellos dirán: Señor, pero ¿en qué momento estuviste en estas condiciones y nosotros no pudimos hacerlo? O sea, nunca te vimos. Cuando nosotros hacemos algo a favor de aquellos que Dios llama que son los pequeñitos, o sea, nuestro prójimo, nosotros lo estamos haciendo a Dios. Porque Cristo murió por nosotros, pero murió también por cada una de las personas que están afuera en la calle. Cristo murió por mí, murió por ti, murió por cada uno de nuestros padres, murió por aquellas personas que están pasando necesidad, por aquellas personas que están en los hospitales, que el ministerio de evangelización de los hospitales, que están yendo a visitar. Por eso también murió Cristo. Por aquellos presos que están en la cárcel, por aquellos también murió Cristo. Y si nosotros no vamos a favor de aquellas personas que están padeciendo esas necesidades, cuando nosotros vayamos en el cielo, Cristo va a decir que tuvo en todas esas condiciones y nosotros en ningún momento fuimos en su ayuda. Cuando nosotros le hacemos un favor a cualquier persona que está en necesidad, cuando nosotros tratamos de levantar a cualquier hermano que está caído, nosotros no le estamos haciendo ese favor a ese hermano. La obra que nosotros estamos haciendo es la obra de Cristo. Cuando nosotros le damos de comer a alguien que tiene hambre, no se lo estamos dando a esa persona, se lo estamos dando a Cristo. Se lo estamos dando a aquel que murió en la cruz de Calvario. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios habla, se refiere a Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo? Nosotros estábamos huérfanos por causa del pecado. Nosotros estábamos desamparados en aquel entonces, porque por causa del pecado Dios se había alejado de nosotros. Las personas en aquellos entonces daban que entre ellos se menospreciaban entre ellos y no les importaba cometer cualquier pecado porque podían sacrificar lo que sea y ya estaban perdonados. Pero cuando Jesús vino dijo: amaos unos a otros.
hijos que vino a buscar a aquellos que han sido perdidos. ¿Y cuáles son aquellos que están perdidos? Los que no conocen la verdad. Los que no saben que solamente creyendo en Jesucristo, aceptándolo como su Salvador, pueden llegar a alcanzar la salvación. ¿Qué pasa? Vuelvo de nuevo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro de la persona que cría ovejas, se da una situación que cuando una madre oveja, cuando una oveja muere y tiene hijos, tiene corderitos, esos corderitos quedan desamparados porque no tiene quien lo amamante. Y no son como la gallina, que cuando una gallina muere se le puede poner los huevos de la gallina que murió a las otras gallinas y lo cría, le da calor, ¿verdad? Y puede criarlo. Cuando una oveja muere y deja cría, esa cría está condenada a la muerte. De manera que nosotros así mismo estábamos nosotros. Dios estaba, pero el pecado lo había alejado de nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte. Por eso era necesario que alguien muriera por nosotros, pero no alguien que esté lleno de pecado. Alguien que estuviera libre de pecado. Alguien sin mancha y sin arruga, que fue Jesucristo, que es Jesucristo. ¿Qué pasa? Que cuando las ovejitas bebé no tienen una oveja madre que los alimente, están condenadas a morir. Pero ¿qué pasa? El pastor que cría las ovejas toma un corderito de una oveja que está recién parida, y a ese corderito lo sacrifica, y sobre los demás corderos que quedaron huérfanos derrama la sangre encima de ellos, para que con el olor de ese hijo la madre parida reconozca a aquellos huérfanos, aquellos corderitos huérfanos, lo pueda reconocer a través del olor como su hijo. Cuando esa oveja decide alimentar a aquellos corderitos sobre el cual se derramó la sangre de su hijo, no está viendo a aquellos corderitos, no le está dando el olor de aquellos corderitos, le está dando el olor de su hijo que fue sacrificado. De manera que cuando Jesucristo vino y murió sobre la cruz del Calvario y derramó su sangre sobre nosotros, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y de esa manera nosotros tenemos la salvación. Cuando nosotros estamos dando evidencia de que nosotros tenemos los frutos del Espíritu, donde quiera que nosotros llegamos, estamos predicando la palabra de Dios. ¿Cuáles son aquellos que están perdidos? Aquellos que no conocen la verdad. Muchas veces nosotros cantamos y decimos: llévame donde los hombres necesiten tus palabras, que necesite mi ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Hay muchos lugares donde falta la esperanza y donde falta la alegría, donde la persona no tiene ni siquiera, la persona cree que todo está perdido, pero todo cambia en el momento en que conocemos a Jesús. Porque ya toda la carga que nosotros estamos llevando, no la llevamos solamente nosotros. Nos damos cuenta de que nuestro pecado y la culpa que carga nuestro corazón, ese vacío que se siente, Jesucristo lo cargó por nosotros mientras estaba en la cruz. Por esa razón, aquí vuelvo y le menciono lo que son los frutos del Espíritu. Si Jesucristo ya cargó y hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros, en el momento en que nosotros ofendemos a cualquiera de nuestros hermanos, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Porque primeramente en Génesis se nos habla de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el libro de Génesis capítulo 9, a finales de ese capítulo, habla de que cualquiera
que le haga mal a cualquier hombre ya ha sido condenado. Y justamente menciona porque nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces, si Jesucristo, con amor a cada uno de nosotros y buscando la manera de que nosotros seamos restaurados, murió en la cruz del Calvario, soportó que le dieran latigazos en su espalda y se le fuera la piel, soportó que le escupieran, él siendo hijo de Dios, habiendo tantos ángeles disponibles, para que si Jesús decía, ángeles, ataquen, no hubiera quedado ni uno solo de aquellos que estaban condenando a Jesús. No hubiera quedado uno solo, pero Jesús, al contrario, lo que dijo fue, perdona lo que no saben lo que hacen. Entonces, cuando un hermano lo mira mal, ¿ya usted quiere que Dios lo condene? Cuando la palabra de Dios dice, oren por sus enemigos, no quiere decir que nosotros no tenemos enemigos, dice que sí, porque todo aquel que quiere desear mal es enemigo suyo. Pero la palabra de Dios dice, ámalo. Porque usted no sabe, si al usted amar a ese enemigo, usted está orando por esa persona que quiso hacerle mal. Usted desearle el bien a esa persona, porque usted sabe que Cristo murió también por esa persona, para que esa persona pueda alcanzar la salvación. Cuando usted ora por esa persona, y si usted ve que esa persona necesita un día que usted le haga el bien, usted se lo hace, que esa persona ve que a pesar de que él es enemigo suyo, usted aún así está buscando hacer el bien, por causa de ese bien que usted está haciendo, esa persona puede, de esa manera usted refleja el amor de Cristo, y a través de esa acción esa persona puede venir a los pies de Jesús y se salva. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos de los frutos del Espíritu, esos frutos del Espíritu son manifiestos en paz, mansedumbre, templanza. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está en paz, busca ayudar a los demás. Cuando una persona tiene amor en su corazón, no hace la cosa a cambio de un beneficio. La palabra de Dios dice, amen a sus enemigos precisamente porque no hay mérito en usted amar solamente a quien lo ama. Porque es muy fácil de amar a quien lo ama. Pero cuando una persona busca hacerle mal y usted aprovecha una ocasión para ayudar a esa persona, usted le está diciendo que el amor de Cristo vive en usted. Amén. Entonces, para concluir el mensaje ya, para llegar a la última parte, ya que nosotros fuimos restaurados por Cristo, debemos buscar toda la manera de que si nuestro hermano cae, ayudarlo, restaurarlo, y entender que estos caminos no son fáciles. Ya que si usted ve que un hermano cae, ya puede ser un líder, así como puede ser un miembro común y corriente. Si su hermano cayó, busque la manera de levantarlo. No lo señale diciendo, mire, es un diácono, mire, es un adorador, mire, es un predicador, mire, el evangelista. Acérquese al hermano y ayúdenlo. Porque a eso es que Cristo nos manda, a que nosotros nos restauremos unos a otros, no que empecemos a señalarnos y a regar un chisme. Dice en el libro de Santiago, capítulo 3, mire qué tan pequeño es el timón, mire qué tan grande es el barco, y movido por impetuoso viento, pero controlado por un pequeño timón. Así mismo en la lengua del hombre. Mira qué tan pequeño fuego arrasa con un tremendo bosque. Así mismo es la lengua del hombre. Cuando usted utiliza su lengua en contra de un hermano suyo, la Biblia dice que de una misma agua, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Usted, con la misma boca que usted dice que usted ama a su hermano, usted no puede andar por allí regando la vergüenza de su hermano.
Usted no puede andar por allí diciendo que su hermano es o su hermano es otro. Si usted siente que su hermano tiene un defecto, órale a Dios para que Dios lo restaure. Y si usted siente que Dios puede tocarlo, puede usarlo a usted para restaurar a ese hermano, vaya acérquese y dígale a ese hermano, dígale a ese hermano la manera correcta en la que puede caminar ante Dios, pero corrigiendo con amor, porque una corrección que destruye a su hermano no es corrección. Si usted se va a dirigir a su hermano que está cometiendo un pecado, porque ese hermano peque, no es un hijo del diablo. Está claro, haciendo de las obras de la carne. La palabra de Dios dice que Cristo pone ejemplo de lo que es el buen pastor. Le dice que el buen pastor deja la 99 por ir tras aquella que fue descarriada. El enemigo que pone en los corazones de la persona que está descarriada, después de que tú ya cometiste el pecado, ahora viene de los caminos de Dios. Tus hermanos, ¿qué van a decir la gente cuando te vean? Qué vergüenza cuando tú estabas enfrente. Es el enemigo que lo pone. Mira cómo Dios te usaba y mírate cómo está ahora. El enemigo que pone todas esas cosas para que le dé vergüenza a la persona pasar aquí adelante y arrepentirse ante Dios. Pero nosotros que tenemos los frutos del Espíritu, nosotros que queremos dar por manifiesto los frutos del Espíritu, que tenemos amor hacia nuestros hermanos, tenemos que poner por obra los frutos del Espíritu para ser un ejemplo ante los demás. Cada uno de nosotros tenemos alguien que se fija en nosotros, que nos está mirando en secreto. Cada uno de nosotros es un modelo a seguir de alguien. Por esa razón, cuando usted vea que un hermano caiga, acérquese para levantarlo. Porque cuando usted hace eso, usted no está levantando solamente a su hermano, usted está haciendo la obra de Dios. Y Cristo que está en los cielos, que lo está mirando a usted, se complace. Qué lindo sería que cuando Cristo lo vea a usted le diga: venga aquí, mi siervo fiel, porque cuando tuvo hambre tú me diste de comer, cuando estuve desnudo me vestiste. Si usted ve que su hermano va con una misma ropa todos los días a la iglesia, en lugar de criticarlo, si usted tiene la posibilidad de ayudarlo, regálale ropa. Porque yo sé que es mucho más fácil. A veces cuando una persona no encuentra que hablar, empieza a hablar. Que es como dice nuestra pastora, que a veces uno va a la casa y no tiene, a la casa de otra persona y no tiene un propósito claro, y cuando se acaban los temas empiezan a hablar, pero tú no viste a fulanita. Eso no está bien delante de Dios. Si nosotros sabemos que fulanita no está en grandes condiciones, en muy buenas condiciones, vamos a ayudarle, vamos a tenderle la mano, porque uno lo sabe. Si usted ve que una persona está faltando en la iglesia, en lugar de usted decir y criticar, pero fulano, pregúntese qué pasa con fulano. Joven, que ve otro joven que no está llegando a la iglesia, vamos a reunirnos entre todos y vamos a buscar a ese joven que está faltando en la iglesia. Caballero que está viendo ese caballero que está faltando en la iglesia y que hay varias sociedades que no vienen, vaya detrás de ese caballero, porque algo puede estar pasando. Ese caballero puede estar siendo zarandeado por el enemigo, que Dios libre. Y por causa de esas tribulaciones, a cualquiera se le apague gozo. Porque la palabra de Dios dice que un amigo es como un hermano en los tiempos de angustia. Nosotros, cuando vemos que un hermano está flaqueando en algo, vayamos detrás de su hermano. Porque cuando nosotros vamos detrás de ese hermano que está flaqueando, es como cuando nosotros, no es como cuando nosotros nos estamos dejando usar por Dios para ir detrás de esa oveja que está un poco desviada. Así que, como dice la palabra de Dios, amémonos a otros. Dice
en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted ama, usted no aborrece. La palabra de Dios dice que quien aborrece a su hermano es homicida. Por algo la palabra de Dios dice que aún a nuestros enemigos, que los amemos, porque no hay mérito en amar solamente a los que nos aman. Por eso, cuando usted vea con mi hermano esté tropezando, sirva como un edificador de muro. Sirva como herramienta para levantar a ese hermano. Amén. Que de esa manera será obviamente notorio que Dios habita en cada uno de nosotros. Ahora, este mensaje va para la persona, por si hay alguno aquí que siente vergüenza porque una vez tropieza. La palabra de Dios dice que si alguno pecare, abogado tenemos delante de los cielos. Amén. Yo hago el llamado para cualquier persona que quiera volver a los caminos de Cristo, o para alguno que todavía no haya estado en los caminos de Cristo, para que venga y acepte a Cristo como su Salvador. Ya que Cristo, el Espíritu Santo es un caballero, Él toca la puerta de cada uno de nuestros corazones para que nosotros nos dejemos entrar. Amén. Pero constantemente, no es que usted lo va a dejar entrar una vez. La palabra de Dios dice que la persona era llena del Espíritu Santo. Procuremos nosotros estar siempre llenos del Espíritu Santo, porque cuando nosotros no estamos completamente llenos del Espíritu Santo, estamos como dicen en la calle, si a ese lo pucha, bota candela. Lo que usted tenga en su corazón, cuando usted lo puche, lo que usted tenga por dentro, eso es lo que usted va a botar. Una persona que tenga candela por dentro va a botar candela. Por una persona que tenga crisis, que esté lleno del Espíritu Santo, lo pucha. Y no es como aquellos que buscan la forma de aborrecer a su hermano y de herirlo. Así que, si quieren ser llenos del Espíritu Santo y quieren iniciar una vida nueva en Cristo, este es el momento perfecto. Amén. Así que hasta aquí Dios me ha ayudado. Sin ninguna explicación. Poderoso, damos un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Entregamos ahí mucho daño por los adoradores. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere, hermanos, que hagamos conforme a su voluntad, que leamos su palabra, que la pongamos en práctica, porque sé que nos vamos a salvar. Amén. Gloria a Dios. No tengamos celos amargos, no seamos contenciosos. Vamos a poner en práctica los frutos del Espíritu y vamos a echar fuera todo lo que es obra de la carne. Amén. La carne no tiene fruto, la carne tiene obra. Amén.